Las manifestaciones que dieron lugar en diferentes lugares de nuestro país este pasado 1 de mayo de 2025 despertaron definitivamente todo el temor y el miedo de la oposición, porque se dieron cuenta que no solamente están perdiendo en las calles, sino que principalmente se está demostrando por medio de estas manifestaciones que el pueblo y que los colombianos ya no le creen a esa derecha mentirosa, esa misma derecha que quiere tener sumidos a todos los colombianos y trabajadores en la esclavitud, que se resisten completamente a dignificar las labores y el trabajo de absolutamente todos los colombianos. Pero además también queda completamente demostrado que a través de sus discursos vacíos y sus discursos tergiversados a través de las redes sociales, pues están poniendo también en grave riesgo a las personas que militan con el pacto histórico, que militan hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro y en favor del gobierno nacional. En las últimas horas, incluso en medio de esas manifestaciones que se dieron en todo el país, principalmente en la ciudad de Bogotá, en donde hizo presencia el presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar, pidió un minuto de silencio por un militante del Partido del Pacto Histórico que fue vilmente asesinado por cobardes en medio de una pedagogía que este líder estaba realizando en el país respecto a la consulta popular y a las marchas de este pasado 1 de mayo. Ya les voy a contar a ustedes de quién se trata y por supuesto mostrarles a ustedes también cómo son de infames los de la oposición, personas como Paloma Valencia, personas también incluso como Miguel Uribe Turbay, por supuesto en busca de votos para las presidenciales del año 2026 y también en busca de protagonismo para que sea el acusado Álvaro Uribe Vélez quien le dé a cada uno de ellos o alguno al menos de ellos la bendición para que puedan ser los candidatos oficiales de la derecha en nuestro país de cara a las elecciones del próximo año. Pues infamemente a través de sus redes han publicado varias mentiras en contra del presidente Gustavo Petro y aquí como siempre las vamos a desmentir. Antes de irnos a lo que sucedió en las marchas, las declaraciones por supuesto de la oposición y para que ustedes sepan del vil asesinato de este líder del pacto histórico que estaba haciendo pedagogía de la consulta popular y de las marchas del 1 de mayo, invitarlos como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. El botoncito lo encuentran aquí abajo. Gracias a las personas que siguen suscribiéndose, gracias a las personas que nos siguen viendo por supuesto y gracias especialmente también a todas las personas que nos encontramos por ahí en estas manifestaciones ayer y claramente a los que nos ven por aquí. He leído además comentarios en donde dicen que no pudieron salir pero que por supuesto estuvieron pendientes de todo lo que sucedía en estas manifestaciones. Entonces, dicho esto, quisiera yo empezar con esta fotografía que fue tomada en medio de esas manifestaciones de ayer, en donde también se deja completamente claro que los menores y que los niños de nuestro país están también siguiendo un legado, ese legado poderoso del presidente Gustavo Petro, de este proyecto progresista y además un legado también completamente democrático, ese legado de que saliendo a las calles, ese legado de que saliendo a manifestarnos por lo que nos corresponde, exigiendo lo que por muchísimos años nos arrebataron esos gobiernos de derecha y de oposición, pues es que se hace justicia. Esta niña, esta menor, allí haciendo alusión prácticamente a la espada de Bolívar, maravillosa fotografía, fue una de las postales que nos dejó estas manifestaciones, pero adicionalmente también este video que publica aquí el concejal José Luis Marín en la ciudad de Medellín. La oposición posiblemente también está completamente asustada porque además está perdiendo uno de los territorios que a lo largo de la historia se inclinó más hacia la derecha. Sin embargo, en la actualidad, en este presente, están dejando completamente claro que se están trasladando al lado correcto de la historia y es, por supuesto, al lado de este proyecto progresista, de los derechos humanos, de la protección a los líderes sociales, a los jóvenes. Así que vean ustedes lo que escribió aquí José Luis Marín. Venga que sí es para luchar por el pueblo trabajador. Y vean ustedes estas imágenes tan conmovedoras, ríos de gente, no solamente en Bogotá, esto fue a nivel nacional. Miles de personas salieron a las calles y a las plazas a manifestarse apoyando a la consulta popular y por esto es que radica el miedo de la oposición. Están perdiendo territorios claves que durante años les sirvieron, por supuesto, también, ¿por qué no?, como fortín en medio de las elecciones, y Medellín fue uno de esos territorios que evidentemente está despertando. Vean esto. 1 de mayo por la consulta popular.
maravillosas manifestaciones, pero además maravillosas imágenes que nos dejan estas marchas y estas manifestaciones que se dieron en todo el país. Sin embargo, pues no todo fue alegría, como les mencionaba al inicio de este video. Vean ustedes esto: un militante del Pacto Histórico, identificado como Luis Alberto Peña, fue asesinado en Miranda, Cauca, cuando realizaba perifoneo en motocicleta e invitaba a las marchas del 1 de mayo. El presidente Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por el militante, a quien nombró héroe de la causa popular. Estos son los resultados de la violencia en nuestro país, pero también estos son los resultados de los discursos de odio por parte de la oposición y de la derecha, que lo único que han dejado por años en nuestro país es sangre, es muerte, es desplazamiento y es violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y lo estamos viendo con este militante del Partido del Pacto Histórico, militante progresista que se encontraba en este caso haciendo pedagogía e invitando a las marchas del 1 de mayo, Luis Alberto Peña, por el que incluso el presidente Gustavo Petro pidió un minuto de silencio. Quiero que leamos efectivamente qué fue lo que sucedió con este militante para que ustedes sepan cómo se dieron los hechos. Y por supuesto, pues que esto es necesario que todo el país lo sepa. Incluso varias personas asemejaron este hecho a lo que sucedió hace varios años con la Unión Patriótica. ¿Será que eso es lo que busca y lo que quiere la derecha y la oposición violenta de nuestro país? Vean esta nota que publica RTBC. Asesinan en Miranda, Cauca, a militante del Pacto Histórico que convocaba a marchas del 1 de mayo. Luis Alberto Peña participaba activamente en diversas organizaciones sociales y en el movimiento campesino. Luis Alberto Peña, militante del Partido del Pacto Histórico y reconocido líder social en el norte del Cauca, fue asesinado en la mañana de este miércoles cuando realizaba perifoneo, convocando a la movilización del Día Internacional del Trabajo. El ataque ocurrió en el barrio Libertadores del municipio de Miranda, donde Peña fue abordado por sicarios que le dispararon mientras se desplazaba en motocicleta. El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, confirmó los hechos y pidió a las autoridades una investigación rigurosa. Abro comillas: yo sí pido que se investigue este asesinato, expresó el mandatario local, quien también exigió esclarecer todos los crímenes que han afectado a la comunidad en esta zona del departamento. Durante su intervención en la Plaza de Bolívar, en medio de la conmemoración del 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre ese crimen. Abro comillas: es el primer muerto gracias a las decisiones del Congreso. A Alberto lo matan por pinto, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral, dijo en un discurso cargado de denuncia. Petro también calificó a Peña como un héroe de la clase popular. Luis Alberto Peña era integrante activo de varias organizaciones sociales y campesinas, entre ellas la Asociación Pro Constitución de la Zona de Reserva Campesina de Miranda, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, la Marcha Patriótica y el Pacto Histórico. La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano lo reconocía como defensor de derechos humanos y guardia campesino, violentando a quienes por años han sufrido y a quienes por años fueron olvidados por la derecha de nuestro país. Campesinos, víctimas del conflicto armado. Y en lo que concuerdo con el presidente y que lo deja completamente claro en esa denuncia que realizó este pasado 1 de mayo desde la Plaza de Bolívar, es que si los congresistas, que si la oposición, que si Pinto, que si los del Partido Liberal, Centro Democrático, Nadia Ablel, Conservador, Colombia Justa Libres, entre otros, que decidieron hundir infamemente la reforma laboral sin ni siquiera ser debatida, la hubieran aprobado, estos hechos no se hubieran presentado, porque en efecto los colombianos no tendrían que salir a las calles a exigir lo que por años ya era de que en efecto los trabajadores tuvieran. Si los congresistas hubieran aprobado o al menos debatido la reforma laboral, los jóvenes, los ancianos, personas como este líder social no hubieran tenido que salir a las calles a exigir los derechos que por muchísimos años le han negado a los trabajadores. Y por supuesto, esto es consecuencia también de los discursos completamente violentos de la oposición y de la derecha, y hay que decirlo así tal cual. Este es el inicio de lo que podría incluso llegar a suceder si la derecha vuelve al poder en el año 2026. El presidente Petro respondió y por supuesto se pronunció a través de su cuenta de X, aparte de ese minuto de silencio pedido en la Plaza de Bolívar.
El primer mandatario escribió: a nosotros nos amenazan y nos matan. El Congreso se siente amenazado por los que caen asesinados. Deseamos un Congreso al lado del pueblo. Los que asesinan a los policías en el Caribe financian políticos. Acaben con esas bandas y abracen las familias de los asesinados, es lo que menciona el presidente, teniendo en cuenta además también que los últimos días en materia de orden en diferentes territorios de nuestro país también ha sido bastante complejo. Soldados asesinados por grupos paramilitares, por personas que están del lado de la oposición, no del lado de la paz, están del lado de la guerra, del crimen y de la sangre. Además, personas como Miguel Ángel Pinto, el senador del Partido Liberal, que fue nombrado por el presidente Gustavo Petro, en esas palabras en la Plaza de Bolívar, en donde el presidente manifestó que si no hubiera sido por decisiones como las de Pinto y otros congresistas, pues el líder social no hubiera sido asesinado. Vean ustedes lo que él mencionó a través de la FM, no lo vamos a reproducir, ustedes saben que muy pocos discursos de la oposición reproducimos por estos medios alternativos, pero vamos a leer una parte de lo que él escribió. Vean. Ayer se quitó la máscara, se manifestó y se expresó como lo que está sintiendo: un dictador en Colombia. Eso es el presidente Petro en el país, es lo que mencionó Miguel Ángel Pinto en medio de las manifestaciones, donde por supuesto no dejan descansar ese discurso de Venezuela, de que nos vamos a convertir como Venezuela, que el presidente Gustavo Petro hizo lo mismo que Chávez, levantar la espada de Bolívar, que esto es una dictadura, cuando en realidad si esto fuera una dictadura, no estuviéramos siendo convocados a una consulta popular, no estaríamos siendo convocados en este momento a que los colombianos se desplazaran a las urnas, a que decidieran si están o no de acuerdo con 12 puntos de una consulta que es realmente fundamental. El presidente le respondió también. Cuando el senador Miguel Ángel Pinto le quitó el derecho a las y los trabajadores santandereanos de tener una jornada de 8 horas, perder la estabilidad laboral y no tener mejor salario en festivos y horas nocturnas, se comportó como Pinochet, como un dictador. Eso sí es ser dictadores. Yo me comporto de manera contraria a Pinochet. Me gusta la democracia del pueblo. No me vendo a los mercachifles para hacer leyes. Contundente lo que dice el presidente, además por varias cosas. Primero, recordemos que este partido, el Partido Liberal, incluso también en medio de toda esta controversia del hundimiento de la reforma laboral, decidieron también radicar una mini reforma, lo contrario de esa reforma a la que en su momento estaba siendo presentada por el presidente Gustavo Petro. Es que dentro de las preguntas se planteaba, además de muchas otras, que la jornada laboral fuera de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no más ni menos, y que si es luego de las 6 de la tarde, pues empiezan a correr los recargos nocturnos. Sin embargo, los senadores del Partido Liberal, en esa mini reforma laboral que propusieron, ellos no proponen que la jornada laboral vaya de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sino de 6 de la mañana a 8 de la noche. Les gusta la esclavitud, les gusta que en efecto a los colombianos se les arrebate los derechos laborales. No podía faltar Miguel Uribe Turbay. No lo vamos a escuchar todo, pero quiero que escuchemos solo un fragmento que me pareció propicio, en donde dice de sus propias palabras que no van a dejar que pase la consulta popular. Él escribió: desde aquí le digo a Petro y a sus cómplices, no tenemos miedo y la consulta popular no va. Colombia es mucho más que este mal gobierno. Negándole a los colombianos la posibilidad de que salgan a las calles a manifestarse, negándole a los colombianos de que salgan a las urnas también a manifestarse, negándole a los colombianos un derecho completamente democrático, y después dicen que el dictador es el presidente Gustavo Petro. Después dicen que supuestamente el que prohíbe democracia en nuestro país es Petro, y no ellos mismos, que sí la están prohibiendo. Escuchen. No vamos a ser inferiores al reto que nos impone este momento histórico. Y desde aquí le digo a Petro y a sus cómplices: Colombia es mucho más grande que ustedes. No vamos a permitir que nos intimiden, y la consulta popular no va.
Lo vamos a dejar hasta ahí, no vamos a escuchar los otros 3 minutos de barbaridades que dice Miguel Uribe Turbay, pero ya sabemos quiénes son los dictadores realmente. El presidente también le contestó: ¿vas a llevar, Miguel Uribe, como tu abuelo, a 10.000 colombianos a la tortura para frenar al pueblo? Ya no podrás, el pueblo se ha decidido. No va a poder ni Miguel Uribe, ni Catherine Miranda, ni Paloma Valencia, ni Miguel Ángel Pinto, ni los partidos tradicionales. El pueblo se pronunció. Y las manifestaciones de este pasado 1 de mayo lo dejaron completamente claro. Vean lo que dice Catherine Miranda: estamos cansados de las amenazas de Petro. Esto lo dice porque Petro, dentro de su discurso, indicó que pues si en este caso los congresistas no aprobaban esta consulta popular, pues que ellos se iban inmediatamente a revocatoria, que el pueblo se iba a manifestar en contra de estos congresistas. ¿Y cómo? Pues a través de los votos, a través de estos mecanismos de participación ciudadana. Del próximo año que van a haber elecciones, en donde veremos nuevamente a Catherine Miranda. ¿Será que va a salir nuevamente con las pañoletas de la minga indígena? ¿Será que se va a unir nuevamente a los jóvenes que defraudó luego de que consiguió el poder, luego de que llegó al Congreso de la República a ganar más de 48 millones y prácticamente a declararse en contra del presidente Gustavo Petro? Usted no es más que un simple presidente, no el dueño del país, ni mucho menos un rey. No le tenemos miedo. El 7 de agosto de 2026 se va o se va. El presidente además en ningún momento ha hablado de reelección. Él ha dejado más que claro, o sea, este tema de verdad que ya está más que trillado, y me perdonan la expresión, pero la oposición, al no tener otro tipo de argumentos, lo único que sacan es Venezuela, reelección y Chávez. Es lo único que sacan. Los ciudadanos incluso le preguntan pues que si van a votar o no positivo a la consulta popular del presidente Gustavo Petro, y vean ustedes lo que responde: espero que el Senado no la apruebe. Y después, el dictador es el presidente Gustavo Petro. Continúo mencionándolo. Petro también fue contundente: un simple presidente de 11 millones y medio de votos al que usted, Catherine, desconoce y traiciona, porque tú solo quieres obedecer los intereses de tus amigos mega ricos. Cuando llegué al Congreso por primera vez, vi que era muy simple venderse a los ricos, pero preferí el camino difícil. No sé si tomar el camino difícil y no fácil sea simpleza, es la respuesta del presidente Gustavo Petro. Personas como Catherine Miranda, que efectivamente están trabajando para los poderosos, hay que decirlo, están trabajando no para los colombianos de a pie, no para los trabajadores, nada, al igual que personas como Paloma Valencia, que no extraña además porque vienen del mismo partido de Miguel Uribe Turbay y de Álvaro Uribe Vélez, que a través de esa ley del año 2022, pues lo que hizo fue recortarle derechos a los trabajadores. Vean ustedes lo que ella dice: Petro amenaza con saltarse al Congreso y sacar una consulta por decreto. No quiere democracia, quiere poder absoluto. Colombia no será Venezuela. Colombia tiene una sociedad en pie dispuesta a dar la lucha por la democracia. Senadora Paloma Valencia, estamos esperando hace 2 años, más de 2 años, convertirnos en Venezuela y no ha sucedido nada. Vean esto. Las ínfulas de emperador de Gustavo Petro ya, pues creo que le quedan claras a todo el mundo. El señor se identifica mucho más con Maduro que con un demócrata. No le gustan los límites al poder, no le gustan los órganos independientes. ¿Qué le parece que haya dicho que si el Congreso no le aprueba la famosa consulta popular para ir a destruir 500.000 empleos y dejar a 500.000 colombianos sin empleo? Esas cifras que menciona la senadora de nuestro país, Paloma Valencia, no tienen sustento. Esto es importantísimo recordarlo, y es porque no hay estudios que comprueben que efectivamente con la reforma laboral o incluso con la aprobación de la consulta popular se destruyan más de 500.000 empleos. Entonces va a sacarla por decreto. El señor se le olvida que esto es una democracia, que hay unos límites, que hay unos contrapesos, pero sobre todo se le olvida que la democracia no son sus caprichos, la democracia son la mayoría de los colombianos. La mayoría de los colombianos que salieron a manifestarse este 1 de mayo, completamente de acuerdo, Paloma Valencia. La mayoría de los colombianos que se cansaron de personas como ella con sus discursos mentirosos, que siempre hablan de Venezuela, que siempre hablan de Chávez, de Maduro, para seguir allí alimentando ese falso discurso y esa falsa narrativa en contra del presidente. La oposición, los órganos independientes, son todas las instituciones que hacen parte del Estado de Derecho. Aquí estamos para seguirlo defendiendo. No nos amenace, porque usted no va a poder pasar por encima de la institucionalidad colombiana.
Colombia no será Venezuela. Colombia tiene una sociedad en pie, dispuesta a dar la lucha hasta donde usted la quiera llevar. Colombia no será Venezuela, dice Paloma Valencia. Colombia nunca ha sido Venezuela. El presidente Gustavo Petro, primer gobierno progresista y de izquierda, llegó a nuestro país, por supuesto con la premisa de sacar adelante a todos los colombianos, pero sobre todo de trabajar por los que fueron olvidados por años, por los que Paloma Valencia y su partido no han trabajado nunca. Pero sobre todo, este gobierno deja completamente claro que no existe reelección, que no hay dictadura, que es un estado completamente democrático y que efectivamente la mayoría son los colombianos, los mismos colombianos que se cansaron de personas como ella. Además, Petro, por supuesto, le respondió: mi estimada senadora, ya que aborreces de la decisión de tu pueblo siendo presidente de triplicar el salario al que trabaja en domingo, te aclaro, la ley dice que si el Senado no se pronuncia en los próximos 30 días sobre la consulta, el presidente puede decretar su convocatoria. Cumplir la ley es absoluto, senadora, o es falta de lectura tuya. Es lo que le dice allí el presidente. Recordemos además que incluso la misma oposición le dijo al presidente hace algunos días, o le solicitó al presidente, que en dado caso de aprobarse la consulta popular, que las elecciones se llevaran a cabo después de, que este mecanismo de participación ciudadana, porque en realidad no son elecciones, que este mecanismo de participación se llevara a cabo después de las elecciones del año 2026. Como si no supieran que la ley establece que el Senado en efecto tiene hasta máximo 30 días y si ellos la aprueban, el gobierno tiene hasta 3 meses para poder convocar a los ciudadanos a las urnas. Ahí vieron ustedes a los senadores, los verdaderos dictadores, los de derecha: Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, personas también como Miguel Ángel Pinto, que gracias a ellos, a su desfachatez, a su odio difundido también a través de las redes sociales, es que en este momento, gracias a toda esa oposición derecha, a los partidos tradicionales, a los que hundieron la reforma laboral, están siendo asesinados líderes que están haciendo pedagogía por esta consulta popular y por las manifestaciones en apoyo a este mecanismo de participación ciudadana. Así que los leo a todos en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de estas reacciones de la oposición? Reacciones que además se dan, por supuesto, en ese marco de miedo y temor por todas las personas que salieron a manifestarse y a marchar en las pasadas manifestaciones del pasado 1 de mayo, Día del Trabajador. Así que los leo a todos. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. No olviden compartir, suscribirse, darle like a este video, seguirnos a través de nuestras redes sociales. No olviden comentar aquí abajito, por favor, qué piensan ustedes de las declaraciones de esa oposición. Y como siempre, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto.